Buenas, profe. Buenas tardes. ¿Carolina está? Sí, sí, Pilar. Ah, estás ahí en medio, no te veía entre todos. Bueno, hoy vamos a completar la teoría de costos. Hasta ahora, a ver, Carolina, vos graba, por favor, ¿sí? Bien. Para que puedas controlar la clase. Bueno, nosotros hemos venido estudiando cómo estimar el costo en un sistema, en el desarrollo de un sistema, trabajando principalmente con la parte de desarrollo dirigido por un plan. Y vimos algunas formas de estimar el costo sin utilizar estas fórmulas que hemos estado viendo de la teoría de COCOMO, o sea que podíamos hacerlo, por ejemplo, utilizando la experiencia, ya sea del administrador de proyecto o la experiencia que se tiene en el desarrollo de proyectos anteriores con características similares. Luego, el otro que es el método de Pearce to Win, en donde cada uno, mediante lo que estima, a la experiencia que tiene y sus conocimientos, estima cuánto va a ser el costo del proyecto, del desarrollo, y entre todos consensúan esa estimación. Y lo último era usar las ecuaciones de la teoría de Bowen, que es COCOMO, que nos ofrece 4 niveles, o sea, contemplando 4 tipos de desarrollos. Entre esos tipos se considera el estadio en que está el desarrollo del proyecto. Si estamos al inicio, si estamos ya en la etapa de diseño, si se va a utilizar un desarrollo con prototipos o reutilizando códigos, si el código se lo reutiliza de caja blanca, de caja negra, si es código generado automáticamente, etc. Bueno. Y con eso se hace una estimación del costo. Ahora, le pregunto como resumen, ustedes ya han hecho un práctico que no fue entregado por todos, pero bueno, algunos lo han hecho, y se les realizó una devolución. Ahora voy a enviar el resto de las observaciones, de las correcciones que se han hecho. En general no se corrigieron valores, sino cómo interpretaron, o más bien no interpretaron, sino qué consideraron para estimar el esfuerzo en función de la teoría que se les ofreció. Y bueno, lo han hecho bien. En general hay, por supuesto, si entre ustedes se consultan, hay diferencias entre los valores que han obtenido. Algunos han obtenido valores razonables y otros realmente no sé cómo hicieron para pegar un salto así violento al resultado astronómico. Y bueno, en general, digamos, si consideramos lo que han considerado y el nivel de COCOMO que había que utilizar y todo lo demás, lo han hecho bien. A todos se les observó que cuando estiman el esfuerzo, tiene una unidad que no la han puesto, y se les ha pedido que interpreten ese resultado. Y bueno, a los que tuvieron un valor así fuera de órbita en función del tipo de proyecto que se les planteó, se les preguntó si consideran que ese resultado es lógico. Yo calculo que tiene que ver no con el desarrollo, sino con las operaciones que han hecho. Pero bueno, errores pequeños, yo diría errores de cálculo, pero no en cómo se hace el desarrollo. Se les pidió entonces que estimen el esfuerzo basándose en un tamaño del sistema en líneas de código. Para eso tuvieron que primero calcular los puntos de función, transformarlos a líneas de código, a miles de líneas de código, y de ahí seguir
con la ecuación calculando los factores de ajuste. Y lo han hecho bien. Bueno, faltaría ver el otro práctico que han realizado con la herramienta, que tiene que venir todo explicado con las pantallas, etcétera, que eso le voy a pedir a Carolina que lo revise. Y bueno, tiene que darles valores similares, ¿de acuerdo? Y lo único que estaría quedando es cómo calculamos o estimamos el costo para procesos que se desarrollan con metodologías ágiles. COCOMO se usa más que nada para proyectos dirigidos por un plan. Entonces vamos a ver la estimación que se realiza cuando se trabaja con proyectos ágiles, con metodologías ágiles. Y como una práctica se les pidió que lean un paper en donde se utiliza una forma de... No es un método, pero los investigadores dicen cómo hacen ellos para estimar usando desarrollo ágil. Entonces, bueno, eso se puede aplicar o parte de lo que ellos trabajan se puede extrapolar cuando uno trabaja con este tipo de metodología. Entonces vamos a ver primero qué dicen los autores, o sea, Pressman y Somerville, y después van a ver cómo trabajan, van a hacer un debate viendo la guía que se les pidió que contesten en función de la lectura del trabajo, y van a debatir cómo estos autores calculan el costo del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, vamos a ver esto de las metodologías ágiles. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno. Sí, Como les dije, esto está tomado de los libros de texto que seguimos, a los autores que seguimos en la cátedra, ¿de acuerdo? Bueno, los métodos ágiles son enfoques iterativos en general donde el software se desarrolla y entrega a los clientes en incremento. A diferencia de los enfoques dirigidos por un plan, la funcionalidad de dichos incrementos no se planea por anticipado, sino que se decide durante el desarrollo. La decisión de qué incluir en un incremento va a depender del progreso del desarrollo y las prioridades del cliente. El argumento para este enfoque es que las prioridades y requerimientos del cliente cambian, por lo que se debe tener un plan flexible que pueda acomodar dichos cambios. Bueno, lo primero que dice acá es que la funcionalidad de los incrementos no se planea por anticipado, sino durante el desarrollo. Esto no hay que tomarlo en forma decisiva. Aún trabajando con un método ágil y decidiendo este trabajo en incrementos, se puede hacer una planificación de los incrementos, de qué se va a ir desarrollando en cada incremento. Y digamos, primer plan, si lo queremos llamar, esta primera planificación de los incrementos va a depender de qué, principalmente de las prioridades del cliente. O sea, un listado de requerimientos básicos vamos a tener que tener, y eso va a salir de las entrevistas que se realice con el cliente. Él va a decir más o menos qué es lo que pretende del sistema y eso se va a traducir en requerimientos que van a ser la base para comenzar a trabajar. Lo otro que va a tener que hacer el cliente es priorizar la funcionalidad que desea del sistema, o sea, qué es lo más apremiante que él necesita. Y de ahí entonces van a ser, se va a ir de los primeros incrementos, se van a incluir esos requerimientos que se correspondan con la funcionalidad que él prioriza. Y se va a hacer una división, se va a trabajar, entonces se va a hacer una primera planificación de esos incrementos en donde cada uno va a incluir cierta funcionalidad y un producto que no necesariamente tiene que ser un prototipo ejecutable del sistema. ¿De acuerdo? Evidentemente esa planificación, como dice acá, es flexible. Y
Y la flexibilidad implica que se puedan aceptar cambios o agregar requerimientos en esa planificación. El tema es cómo ajustar, digamos, cómo controlar que el sistema tenga una duración aceptable en función del costo de lo que se va a cobrar por el desarrollo. Porque si vamos a aceptar cambios o agregar funcionalidad en cualquier momento y cualquier tipo de cosa, puede ser que la fecha de entrega no llegue nunca. Entonces hay que ver hasta dónde. Ese es uno de los problemas y eso es algo que se trabaja en el contrato con el cliente, sea un desarrollo dirigido por un plan o con una metodología ágil. Hay que consensuar con el cliente una funcionalidad, digamos así, no sé si básica, pero una funcionalidad del sistema. Esto le voy a entregar en este tiempo y con esta estimación en cuanto al costo. Porque si no, entonces los valores en cuanto al calendario que se planifique y al costo que se estime no van a resultar y seguramente o el cliente va a quedar desconforme y se va a sentir estafado o los que estamos desarrollando no vamos a tener ganancia nunca, al contrario, vamos a salir perdiendo. Eso tiene que lograrse en un equilibrio y todo eso depende de cómo vayamos acordando con el cliente. En cuanto a los cambios tienen que ser menores, tienen que ser ajustes de lo que ya se acordó. No tiene que haber un cambio significativo en la funcionalidad porque entonces todo lo que se estimó no va a servir. En general, la especificación del sistema en la metodología ágil se basa en historias de usuario, las cuales reflejan la funcionalidad que deben incluirse en el sistema. Cuando hablamos de la especificación, nos referimos a los requerimientos que se han acordado, que van a estar escritos como historias de usuario, o sea, como un escenario que va a escribir el usuario. El usuario en este caso va a ser el cliente. Al inicio del proyecto, el equipo y el cliente entonces van a identificar un conjunto de estas historias que comprendan toda la funcionalidad que va a incluir el sistema final. O sea, en base a lo que el cliente solicita, escribe en esas historias, se acuerda cuál va a ser esa funcionalidad, digamos, que va a ser el eje que va a guiar el desarrollo del sistema. Y, como les digo, se van a aceptar cambios, pero cambios que tengan que ver con refinamientos o cambios menores, no cosas que afecten la funcionalidad significativamente. Una vez que se tiene eso, se hace una etapa de estimación. Entonces, el equipo de proyecto va a leer y discutir las historias y las clasifica de acuerdo con la cantidad de tiempo que consideran que se tardará en implementar una historia. Y esto puede implicar la división de las historias grandes en más pequeñas. Y acá sí, para hacer esta estimación de la cantidad de tiempo de desarrollo de esas historias, van a tener que apelar a la experiencia que se tiene en el desarrollo. Y bueno, cuando es un equipo sin experiencia, hay una experiencia que todos llevan, que no tiene que ver con la gestión, que no tiene que ver con la planificación, pero sí tiene que ver con la programación. Todos sabemos cuán rápidos, cuán lentos, cuán prácticos somos programando. Y lo otro es el lenguaje y la plataforma, digamos, el equipo, el hardware, la plataforma que se esté utilizando para desarrollar el sistema. Si tenemos experiencia en ese lenguaje, en esa plataforma, entonces tenemos una idea de cuánto nos podemos demorar en implementar una base de datos, en diseñar una interfaz de usuario, etcétera, etcétera, y con eso ya se puede ir estimando. Luego, el equipo asigna lo que se llaman puntos de esfuerzos hipotéticos a las historias. Entonces, una historia compleja puede tener 8 puntos y una historia sencilla 2 puntos. Los puntos de esfuerzo se denominan puntos de historia o story points.
Y acá le vamos a pasar también un pequeño resumen de cómo se calculan estos puntos de historia. Estos no se pueden comparar con horas de esfuerzo, ya que el sentido que tiene es catalogar la dificultad de la tarea. El número de horas que nos lleve a realizarla va a depender de la capacitación o capacidad de la persona que la lleve a cabo, la carga de trabajo del equipo y otros factores, como los que estuve comentando. Entonces, acá digamos que estos puntos de historia no tienen que ver con las horas de esfuerzo, sino que van a tener que ver con lo compleja que es esa historia o la dificultad que tiene esa historia para desarrollarla. Si es complejo, muy compleja, nos va a llevar más tiempo que una historia sencilla. Y ahí está la experticia que tengan en la implementación. Entonces, un punto de historia va a ser una mezcla de complejidad. Una historia que es más compleja que otra va a implicar más puntos de historia. El esfuerzo. Quizás una historia no tiene complejidad, pero sí requiere esfuerzo. Por ejemplo, cambiar literales en todas las pantallas de aplicación. Entonces, también tendrá más puntos de historia que otra más corta. Y la incertidumbre o riesgo, que es la probabilidad de que algo no esperado aparezca en la historia, siempre por falta de información previa, y no es lo mismo que lo que suele ir mal. Entonces acá es algo que se les ha pedido a todos los que han realizado el Práctico 6, que los resultados que han obtenido de los cálculos nos digan qué significa, porque tengo que estar segura que comprenden qué es el esfuerzo. Que cuando yo utilizo COCOMO obtengo el esfuerzo. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Porque si no, acá de nuevo vamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo que dice acá. Una historia puede ser simple, no tener complejidad, pero sí requerir más esfuerzo, más trabajo. Entonces, los puntos de historia tal vez se comparen con una historia de usuario que es muy compleja para desarrollar. Para las estimaciones en puntos de historia, el equipo utiliza una escala de estimación. Una muy utilizada es el Planning Poker, basada en la escala de Fibonacci modificada. Así, por ejemplo, una persona cree que el tamaño adecuado de una tarea es 6. Entonces se ve obligado a reconsiderar o bien aceptar que parte de la incertidumbre apreciada no es tal y levantar la carta de 5, o sea que la estimación va a ser 5, o bien aceptar una estimación más conservadora y llevarla a 8. En particular, los números de esta variación de Planning Poker van en esta escala, o sea, 0, media, 1, 2, 3, 5, 8, 13, bueno, infinito. Significa que van a haber cartas que tienen estos valores y cada una va a ser, digamos, la estimación de la complejidad de la historia usando las cartas. Entonces se van a reunir el equipo de desarrollo y van a leer la historia y cada uno va a tomar una carta indicando cómo considera en cuanto a complejidad en esa historia. Y con eso se tiene que acordar. Entonces ahí cada uno dirá o justificará por qué considera ese número en cuanto a complejidad y acordarán una complejidad entre todos. ¿Cuál es el proceso de Planning Poker? Se presentan las cartas a estimar una a una. Las tareas, a estimar una a una. ¿Por qué? Porque las historias se deben dividir en tareas. Se detalla en qué consiste cada una y se debate si hay alguna duda. Suele darse un tiempo máximo de discusión. Cada integrante individualmente elige su carta, o sea, con el valor de la complejidad que piensa que lleva el desarrollo de la historia o la tarea que se está considerando. ¿Qué es lo que considera que puede llevar de trabajo? Para no tener un sinfín de número de cartas, los miembros del equipo elegirán la que cada uno considera que se acerca más a lo que se tarda en realizar esa tarea.
Hay dos cartas diferentes de interrogación. No se tiene el conocimiento o no se tiene la información para valorarlo, y la taza de café, que es que se necesita un descanso para pensar. Se presentan las cartas de cada uno al mismo tiempo. De esta forma se evita que las estimaciones de otras personas influyan con lo que uno está estimando. Si las estimaciones son muy diferentes, entonces se vuelve a debatir por si hay algo que no se comprendió y se vuelve a estimar. Si no hay una gran diferencia, se llega a un consenso y la tarea está estimada. Recordemos entonces, se escriben, una vez que se tienen las historias de usuario, el cliente las prioriza. Luego, cada historia, en cada incremento se incluyen X cantidad de historias, una historia o más historias que se van a ir desarrollando, pero estas historias hay que dividirlas en tareas y estimar cada tarea y luego obtener, digamos, qué complejidad nos va a llevar la historia de usuario para poder hacer una estimación. No se estima adivinando el tiempo que va a llevar una historia de usuario, sino lo compleja o trabajosa que es en comparación al resto. La estimación lo único que indica es el tamaño relativo que tiene cada funcionalidad del backlog respecto a las demás. Esta estimación ágil de tamaño se hace comparando la historia de usuario con otras que se han estimado e implementado antes y por lo tanto se conoce su tamaño. A esto se llama estimación relativa. Entonces, no es cuánto tiempo nos lleva, sino cuán compleja o trabajosa es en comparación al resto de las historias. Por eso dice acá arriba o más atrás que ¿dónde era? Acá, que una historia, por más que sea sencilla, puede ser tan compleja como una historia que es más larga en tiempo de desarrollo. ¿De acuerdo? Bien, ahí vamos, sí, estábamos en una estimación relativa. Una vez estimadas las historias, el esfuerzo relativo se traduce en la primera estimación tanto de velocidad como de esfuerzo total requerido. Y acá vuelve a aparecer la palabra esfuerzo. Por eso necesitamos que todos tengan en claro qué significa esfuerzo. La velocidad, entonces, es la cantidad de story points que se completan por iteración. La cantidad de puntos de historia que se completan por iteración. Por ejemplo, en XP, velocidad es el número de puntos de esfuerzo implementados por el equipo por día. Una vez evaluada esa velocidad, es posible calcular el esfuerzo total en días hombre para implementar el sistema. Se puede conocer la velocidad del equipo en puntos de historia. Por ejemplo, un equipo hace una media de 50 puntos cada iteración de 2 semanas. Con esta velocidad, el equipo puede seleccionar historias estimadas en puntos y completar hasta esos 50 puntos en una sesión de planificación de iteración. El Product Owner puede conocer incluso el costo aproximado de cada historia de usuario, dividiendo la velocidad del equipo por horas invertidas por el equipo en una iteración. Entonces, si el equipo, por ejemplo, es de 5 personas por 10 días y por 8 horas de trabajo, nos va a dar un resultado de 400 horas. Estas 400 horas significa que estas 5 personas en 400 horas hacen 50 puntos de historia, donde cada punto lleva 8 horas de trabajo. ¿Por qué en estas metodologías se estima en puntos de historia y no en tiempo directamente? Es mucho más sencillo estimar comparando tamaños que estimar el tiempo que se va a tardar. Se tiene una evolución de la mejora en el equipo. Si se estima por tamaño, las estimaciones se mantienen aún que el equipo mejore su rendimiento. Elimina el factor optimista de la mayoría de los seres humanos. No, esto me va a llevar poco tiempo. Es más fácil estimar en grupo. Si se tiene un equipo heterogéneo con distintos grados de madurez y experiencia, probablemente haya personas que tarden más que otras en hacer lo mismo. Entonces, estimando el tamaño, se llega antes a un consenso. Las metodologías más usadas en desarrollos
con metodologías ágiles son Scrum y XP. Y ambas tienen un enfoque de 2 etapas para la planeación. Hacen una planeación de la entrega que prevé con muchos meses de antelación y decide sobre las características que deben incluirse en una entrega de un sistema. Y hacen una planeación de la iteración, la cual tiene un panorama a corto plazo y se enfoca en la planeación del siguiente incremento de un sistema. Esto para el equipo generalmente representa de 2 a 4 semanas de trabajo. ¿Cómo se hace la planeación de una entrega? Implica seleccionar y afinar las historias que reflejarán la funcionalidad incluida en una entrega de un sistema y el orden que se deben implementar las historias. Evidentemente, el cliente participa en esto. Entonces, elige una fecha de entrega y las historias se examinan para ver si la estimación del esfuerzo es congruente con dicha fecha. Si no lo es, las historias se van agregando o se van eliminando de la lista para ajustar ese esfuerzo. Eso era para la entrega. Para la iteración, se eligen las historias a implementar para una iteración. El número de historias refleja el tiempo para entregar una iteración. Por lo general, 2 y 3 o 3 semanas y la velocidad del equipo. Cuando se alcanza la fecha de entrega de la iteración, esta se completa, incluso si no se han implementado todas las historias. El equipo entonces considera las historias que se implementaron y suma sus puntos de esfuerzo. Con este cálculo puede recalcularse nuevamente la velocidad y esta se considera en la planeación de la siguiente entrega del sistema. Bueno, fíjense este párrafo. Cuando se alcanza la fecha que se consideró para la entrega de la iteración, se dice que se terminó esa iteración. Significa que si no se han implementado todas las historias que se planificaron en esa iteración, igualmente se finaliza. No se dice vamos a alargar el tiempo de trabajo para esta iteración porque no hemos terminado todas las historias que se planificaron, sino que se termina, punto. Y el resultado evidentemente va a ser que no se entregue todo el desarrollo de todas las historias que se planificaron. Ahora, la pregunta es aquí, ¿qué hago con lo que no implementé? Con lo que no terminé de desarrollar. Con una entrega a media, si se quiere. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Un reacomodamiento de lo que se planificó desde esta entrega en adelante. Porque lo que no se implementó aquí no se desarrolló, va a tener que ser incluido en el siguiente incremento, en la siguiente iteración. Entonces, hay que ir viendo cómo se va a ir ajustando. Si el equipo es el mismo, tengo que hacer volver a recalcular el tiempo, digamos, de desarrollo en adelante. O cuál sería la otra alternativa que tendríamos. Podría ser incluir un trabajador temporal para que el siguiente incremento se aproxime su fecha de entrega a lo planificado. Si no, se va a hacer como una bola de nieve y va a llegar un punto en que lo planificado no va a tener ningún tipo de sentido. Bueno, por eso es, cuando se trabaja con metodologías ágiles, se dice que esto es flexible. Hay que ir tomando decisiones en función del trabajo que se va realizando. Y esas decisiones tienen que ser coherentes, tienen que ser tomadas en consenso y en función de varios parámetros. No solamente decir, no, yo voy a contratar a alguien. Y no, porque probablemente también si estamos trabajando, digamos, 6 horas por día, bueno, aumentemos 1 hora más de trabajo y probablemente logremos concluir y salvar el escollo. Pero eso hay que verlo y planificarlo en función del equipo y de cómo se está trabajando. Al inicio de cada iteración hay una etapa de planeación más detallada en que los desarrolladores dividen estas historias en tareas.
Una tarea de desarrollo debe tardar de 4 a 16 horas, o sea que no debe ser una tarea muy compleja. A la mitad de una iteración se revisa el avance. En esta etapa deberían estar completos mínimamente la mitad de los puntos de esfuerzo. Ejemplo, si una iteración implica 24 puntos de historia y 36 tareas, 12 puntos de historia y 18 tareas deberían estar completos a mitad de la iteración. Si este no es el caso, se debe consultar al cliente y considerar. Se eliminan algunas historias de la iteración o se agregan las faltantes en la siguiente iteración, recalculando la velocidad, y esta se considera en la planeación de la siguiente entrega. Bueno, esta es una solución. La otra puede ser agregar más horas de trabajo, agregar una persona temporal, un trabajador temporal. Eso hay, digamos, varias alternativas. Bueno, y esto es todo en cuanto a la estimación ágil. Como ven, no hay una fórmula, ni un cálculo, ni nada, digamos, ni parámetros que podamos considerar, sino que todo se va a basar en qué? En el conocimiento, o sea, en el equipo de desarrollo, en la experiencia que tiene ese equipo de desarrollo, en la cohesión, o sea, que también trabaja ese equipo de desarrollo como un todo, en la comunicación y en varios factores que tienen que ver con la persona. Y en cuanto a la experiencia, bueno, todos tienen una experiencia básica que pasa por qué capacidad tengo implementando. Y esa es la que van a tener que utilizar al comienzo. Y bueno, como ven, es todo muy subjetivo y muy relacionado a la experiencia y a cómo se hagan las cosas. En la lectura del paper, ahí tienen alguna idea también de, utilizando esta forma de trabajo, cómo pueden ir ajustando estas disparidades de tiempo, porque, digamos, puede haber un retraso porque no se consideró mucho la velocidad y no la complejidad de la historia. O pueden haber otros factores, como que uno de las personas, uno de los desarrolladores se enferme o deje el equipo. Entonces vamos a tener una persona menos para trabajar y esas horas alguien las va a tener que cubrir, porque si no, evidentemente no se va a terminar con lo que se planificó. Entonces son muchas variables, muchos factores lo que tienen que tomar en cuenta cuando se trabaja con las metodologías ágiles. Ahora, hay quienes dicen que una forma, cuando no se tiene mucha experiencia, es tomar la primera y segunda iteración o incremento. Tomemos, por ejemplo, no hacemos ningún tipo de estimación ni de cálculo. Lo que sí se hace es la planificación de los incrementos en función de las historias de usuario, la prioridad del cliente, y se dice, bueno, el incremento va a tener una duración de, supongamos, 2 semanas. Entonces, de estas historias, ¿cuáles cree el equipo? ¿Cuántas historias cree el equipo que puede desarrollar en 2 semanas? Entonces, uno dice, bueno, la historia es compleja, tiene mucha funcionalidad, digamos una. Perfecto. Entonces, se comienza a trabajar y evidentemente también tiene que haber un consenso de cuántas horas se van a dedicar al trabajo y al desarrollo. Entonces, cuando se termina la iteración, las 2 semanas, se registra si se terminó de desarrollar lo planificado en ese primer incremento, en esa primera iteración, no se terminó, cuánto faltó, se terminó antes, cuánto tiempo nos sobró. Y esa primera iteración, esos primeros cálculos de prueba, sirven para decir, bueno, somos capaces de desarrollar tanto en tanto tiempo. Entonces, puedo, si los incrementos son de 2 semanas las iteraciones, puedo
ir planificando cuánto voy a desarrollar en cada incremento. O sea, lo primero que se hace es comenzar haciendo una estimación y ver cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánta complejidad, cuánto trabajo nos lleva a realizar el primer incremento. Y con eso se lo toma de base para ir implementando el resto de las historias y, digamos, ir planificando cuánto tiempo, cuánto esfuerzo nos va a llevar realizar cada historia, cada incremento, disculpe. Bueno, preguntas. Sí, profe, yo tengo una. Sí, Maigua. Con el tema de cuando hay un consenso y se evalúan lo que son las historias de usuario, para asignarle los puntos de esfuerzo y demás, ¿quién los asigna? ¿Quién le da una tarea el X grado de dificultad? Cada uno en función de la experiencia que tiene. No se toma, ahí no hay un administrador de proyecto que haga las cosas. Puede ser que tengas un administrador de proyecto y su voz va a tener más peso. Pero esto en los equipos ágiles, lo que se hace, primero los equipos no son muy grandes, son de 4 personas, 3 personas, un poquito más. Sí. Entonces son ellos los que van a consensuar. Por eso estaba el tema del planning poker. Sí. Esas cartas nos dicen el esfuerzo, pero en realidad lo que estás estimando es cuán compleja es la historia. Y vos decís, ¿qué es la complejidad? El trabajo que te lleva. Hay historias que son más fáciles de desarrollar y otras son más difíciles, te llevan más tiempo, más trabajo. Esa es la complejidad. No tiene que ver con velocidad. Vos podés ser muy veloz como programador y sabés cuánto te lleva realizar, no sé, la implementación de una interfaz. Pero hay interfaces que son más sencillas y otras que son más complejas. Claro, por más que la interfaz es la misma. Entonces, se trabaja en función de la complejidad, de lo trabajoso que es realizar esa implementación. Claro, sin importar el tamaño, ¿no? Sin importar la cantidad de tareas y demás. Entonces, cada uno dice, en función, por eso le digo, cada uno se conoce lo que es capaz de hacer. Ah, bien. Entonces uno dice, yo puedo hacerlo en tanto, yo en tanto, yo en tanto. Y ahí se va consensuando. Generalmente, si el equipo no hay mucha disparidad en cuanto a la experticia de las personas que están trabajando, no van a haber valores muy dispares, sino van a estar bastante aproximados. Bien. Entonces, no es un cálculo que yo lo puedo hacer, sino es algo que lo sacan en base a la experiencia, el equipo de trabajo. ¿No? En cuanto a la estimación, sí. Es bien. Todo estimado. Por eso se dijo. Bueno, por eso te decía Silvina, ahora, si no hay ningún tipo de experiencia, ese es el problema. Entonces, si no hay ningún tipo de experiencia, lo que se hace y es razonable de hacerse, es decir, vamos a dividir en incrementos. Entonces, tomemos lo que dice la teoría. Un incremento va de 2 a 4 semanas, me parece que era. Entonces, bueno, tomemos 2 semanas de trabajo. ¿Y cuántas horas por día de trabajo vamos a realizar? 6 horas, 4 horas, 8 horas. Wow. Y divido esas historias en incremento. Y ahí, bueno, más o menos, por eso le digo, si bien, aunque no tenemos experiencia, una idea de cuánto puedo hacer y qué velocidad tengo para implementar, tengo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué se hace? Toma ese primer incremento y se comienza a trabajar. Sé que tengo 2 semanas con 6 horas de trabajo por día, trabajando, no sé, 5 días a la semana para desarrollar lo que se me ocurrió que puedo realizar. Sí. Y cuando terminan las 2 semanas, corto, muera quien muera, digámoslo así, corto, y veo cuánto avancé. ¿Me alcanzó el tiempo justo? ¿Me faltó tiempo? ¿Me sobró el tiempo? Y con eso ya tengo la idea de cuánto puedo desarrollar por incremento. Y con eso
Y tengo evidentemente la planificación de los siguientes incrementos. Entonces, con esa, ¿cómo se dice? En Scrum, Información que acabo de obtener, miro mi planificación y digo, sí, soy capaz de llevar a cabo esta planificación. No, estamos locos, hemos dicho que vamos a implementar mucho y no vamos a alcanzar. Miren, apenas pudimos terminar con esto y tuvimos que trabajar como locos. Entonces, reconsidero las historias, saco un poco de funcionalidad o aumento la cantidad de horas por día de trabajo o digo, tenemos un equipo muy chico, hay que contratar a alguien o nos vamos a volver locos. Pero de algún lugar yo tengo que sacar esa pequeña información. Y lo que se hace cuando no tenemos experiencia es trabajar en un primer incremento o dos y ver cómo nos fue con la estimación que se hizo y recién volver a ajustar la estimación para adelante. Y eso es totalmente válido. Y además, la flexibilidad, ¿qué significa? Que a medida que voy avanzando, pueden ocurrir cosas. Se nos fue un programador. El cliente cambió de opinión, no le gustó lo que hicimos, hay que volver a hacerlo. Un equipo se me rompió. Hubo una terrible tormenta, perdimos, no sé, 2 días de trabajo porque internet va y viene. Entonces, tengo que ir ajustando. El incremento terminó y no terminé. ¿Qué hago? Ahí se debe tomar la decisión. Y bueno, no sé, trabajaremos 2 horas más por día para ajustar y tomar todo lo que no terminé en este incremento y desarrollarlo junto con el siguiente. O no damos más, no podemos. Busquemos un trabajador temporal. Son decisiones que hay que ir tomando a medida que avanza el proyecto. Y bueno, los que eligen la agilidad es complejo. Ahora, hay quien, aún en la agilidad, para el primer incremento, usaron COCOMO. ¿Por qué? Porque yo tengo un nivel de diseño temprano. Tengo algunos requerimientos definidos. Entonces, para el primer incremento únicamente usan COCOMO. Hacen una estimación del esfuerzo y ya tienen una aproximación de cuánto les va a llevar y cuántas personas se requieren. Y de ahí comienzan y de ahí ajustan luego. Bien. Pero es una cuestión, yo diría, de ir probando. Claro, sí, tendría más sentido, pero me tendría una base como una métrica para saber para las siguientes iteraciones, digamos. Sí, es una base. Y por eso son estimaciones, y las estimaciones son subjetivas. Los que sufren mucho son los equipos nobles, los que no tienen experiencia. Pero una experiencia sí tenemos. Extrapolemos. Yo, profesora que tengo, no sé, 1 millón de años de trabajo, puedo leer, comprender y resumir un capítulo de Somerville en menos de 1 hora. Pregunto, ¿quién puede hacer eso de todos los estudiantes que están aquí? No. Dije leer, comprender y resumir. No leer y no saber qué es lo que leí. ¿Quién puede hacer eso en menos de 1 hora? Aparte de Carolina, que me gana. No. ¿Nadie? No, todavía no, profe. ¿Cuánto le lleva leer un capítulo de un libro? Gómez, ¿cuánto le lleva a usted leer un capítulo y comprenderlo? 1 hora y media, 2, dependiendo la cantidad de horas. Bien, me encanta, es una velocidad muy adecuada. Bonilla, ¿cuánto le lleva a usted? Más de 2 horas, profe. Y los tiempos se van alargando. ¿Se dan cuenta? Cada uno conscientemente sabe cuánto tiempo le lleva. Hay gente que estando en 3er, 4 año de la universidad, hice la pregunta, o sea, yo lo sé. Hay materias que tengo, en esta materia digamos que yo tengo mucho tiempo. Yo siempre he trabajado con materias cuatrimestrales y mis estudiantes han sufrido mucho porque son muchas
mucha lectura. Y ellos llegó un punto en que me reclamaban, profesora, no podemos leer todo lo que nos dio para la siguiente clase, que es en 2 días. Yo los miraba y decía, ¿cómo no van a poder leer? Les di un capítulo y un paper. No podemos, profe, necesitamos más tiempo para leer. Porque leer no es leer. Yo puedo sentarme y leer y lo hago, no sé, en 15 minutos. Pero el tema es comprender lo que leí, entender lo que leí y poder explicar lo que leí. Entonces no es tan fácil. Requiere mucha concentración y requiere también, no es experiencia, sino la base, digamos, esos conocimientos previos que algunos no los tienen para poder comprender lo que viene. A veces uno les está hablando y les dice, ustedes estudiaron tal cosa, lo tienen que aplicar acá, y esa tal cosa ni siquiera se la acuerdan, entonces ya no es 1 hora, porque tengo que ir a leer lo anterior para entender lo que viene. ¿Se dan cuenta? Y esto también tiene que ver con lo siguiente, cuando volvamos al desarrollo de los sistemas. En general, si vamos a tener un equipo, una cooperativa, una empresa, lo que sea, o nos vamos a incorporar a una empresa, digamos, para trabajar y desarrollar sistemas, siempre se trabaja sobre un dominio. ¿Qué significa eso? Sobre un mismo tipo de sistema. Porque entonces somos expertos en ese tipo de sistemas y todas sus variantes, complejidades y cosas que nos puedan haber sucedido. Por eso es bueno llevar históricos de los errores que se han cometido, las dificultades que se han tenido, esas cosas extrañas que a veces suceden, como tener una pandemia y cambiar la forma de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ay, se me voló. Eso hace que nos hagamos expertos, prácticos y tengamos conocimiento. Y no es solo aprender sobre un determinado tipo de sistema o un determinado tipo de herramientas o de lenguaje, porque en nuestra disciplina todo va evolucionando y demasiado rápido. Y tenemos que estar en la última actualización, en la última versión del lenguaje, en la última tecnología. Y eso lleva tiempo de estudiar, tiempo de practicar, tiempo de lectura, tiempo de búsqueda. Entonces es como que el ir trabajando en un mismo tipo de sistema o dominio de sistema hace que el trabajo sea más sencillo. Ahora, si vamos a trabajar así, lo que venga, va a ser complicado. Porque yo calculo que no es lo mismo desarrollar un sistema bancario que un sistema de e-commerce, que un sistema que no sé, un sistema que va a manejar la seguridad en una mina. No es lo mismo. Entonces, si siempre vamos a estar empezando a estudiar, nunca vamos a lograr hacernos prácticos en ese desarrollo. ¿Me explico lo que les estoy hablando a todos? Sí, Sí, profe. Y el equipo de desarrollo es importante, sobre todo las metodologías ágiles, tremendamente importante. Y no es que la persona con la que voy a trabajar tiene que ser mi amigo, mi hermano, mi compinche. Para las chicas lo mismo, ¿no? Mi amiga con la que voy a la peluquería. No. Es la persona con la que yo puedo contar en el trabajo. Yo sé que esa persona me va a responder, va a realizar su trabajo en el tiempo requerido, va a poner su máximo esfuerzo, todo su conocimiento y no me va a dejar. No me va a dejar a la mitad del trabajo. Yo puedo contar con esa persona, con sus conocimientos, con su experiencia, con sus ganas de trabajar. Hay personas
que el valor que tienen en el equipo es por las ideas, por las cosas que se le ocurren, las soluciones a los problemas. Y yo no puedo perder esa persona, no importa si es lenta programando. Me es muy importante las ideas que aporta, la solución que aporta cuando estamos dentro de un problema. Hay personas en el equipo que no pueden hablar. Supongamos que tienen un problema como ser tartamudo. Evidentemente no puedo ponerlo a hablar con el cliente. Y a lo mejor es lento desarrollando, pero a lo mejor tiene una voluntad de Dios. Entonces cada vez que se dice, hay que, no sé, ir a hacer tal cosa, yo. Ay, ¿quién me puede ayudar con esta presentación? Yo. ¿Quién me puede acompañar a, no sé, a comprar el equipo? Yo. Entonces esa persona me es valiosa. Entonces ese descubrir qué capacidades tiene cada persona y valorarlo y ver el aporte que realiza en el grupo es muy importante, sobre todo en este tipo de desarrollo. El equipo es muy importante. En el otro no tanto, porque yo puedo, la persona la saco y la pongo, porque tiene un esquema rígido de tiempo, de tarea, de metodología, de todo. Entonces la persona que entra, necesito tales capacidades, tales cosas, pum, la pongo y ya está. Pero la agilidad no, porque cuando finalice el incremento tenemos que hacer una reunión y debatir cómo nos fue. ¿Qué problemas tuvimos? ¿Cómo los solucionamos? ¿Cómo ajustamos? ¿Nos sobró tiempo? ¿Nos faltó tiempo? Y eso hay que hacerlo entre todos. ¿De acuerdo con eso? Wow. Una cosa que quedó en el tintero también, y lo tengo que buscar si me dan un minutito, es el tema de qué significaba la productividad. Entonces, ¿quién buscó lo que es la productividad? ¿Nadie buscó qué era la productividad? Profe, Sí. yo tengo entendido que la productividad es aquello que se hace automáticamente. Tiene que ver con eso. Lo que sea, no. La productividad es como el esfuerzo, tiene una unidad y un significado. Ah, bien. Bueno, a ver, de lo que yo tengo, sí, escucho. La energía que se pone para realizar algo. ¿Y cómo lo mido? Bonilla. Yo puse como que era la cantidad de código bien desarrollado que se produce con respecto a un tiempo determinado. Cantidad de código que se desarrolla en X tiempo. ¿Eso es? Bien desarrollado. Sí. Entonces ahí tiene más sentido. Eso es lo que encontré. Es la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlo. ¿Quién dijo eso? Se me fue. ¿Dónde está el chat? A ver. Madrid. Es la relación entre los resultados y el tiempo utilizados para obtenerlo. Cuando menor sea el tiempo que lleve a obtener el resultado, más productivo. No, productivo el sistema no, Madrid, el equipo. En realidad, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. Bien, y los recursos que tenemos, ¿cuáles son, Madrid? Las personas. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense una definición que de lo que se puede encontrar, digamos, en Google. En los sistemas de fabricación, la productividad se mide contando la cantidad de unidades que se producen y se dividen por la cantidad de horas personas requeridas para producirla. Entonces tiene sentido lo que dice Bonilla, o sea, la cantidad de código que puedo producir, entre comillas, en X cantidad de tiempo y lo que dice Madrid. Resultado y tiempo utilizado para obtenerlo. Pero
Esa sería el resultado deseado. Más productivo es el sistema, no, más productivo es el equipo, no el sistema. El equipo de trabajo. Como gerente de proyectos se puede enfrentar un problema que es estimar la productividad de los ingenieros de software. Es posible que se necesite que estas estimaciones se necesiten estas estimaciones para ayudar a definir el costo o el cronograma del proyecto, informar las decisiones de inversión o evaluar si las mejoras en el proceso o la tecnología son efectivas. Se dan cuenta que la productividad entonces tiene que ver con lo que somos capaces de producir en X cantidad de tiempo. Si estamos implementando es la cantidad de líneas de código que somos capaces ¿cómo sería? De realizar en X cantidad de tiempo. Bueno, se necesita que por favor lean lo que es productividad y eso también está en los libros que, si mal no recuerdo, está en el libro de Pressman. Él creo que es el que habla de la productividad. Y se puede también hablar de la productividad del programador individual. La productividad de un programador se va a ver afectada por una variedad de factores y no siempre se deduce que el programador que produce más líneas de código es el más productivo. ¿Por qué no siempre el que produce más líneas de código es el más productivo? Y porque probablemente cometa muchos errores en el código resultante por ir más rápido. Tiene que haber un equilibrio en las cosas, ¿de acuerdo? Pero entonces podemos decir que la productividad va a medir la cantidad de trabajo que se realiza en unidad de tiempo. Y en este caso, en el desarrollo software sería la cantidad de líneas de código que se van a producir en X tiempo o cuánto tiempo nos lleva diseñar una base de datos, una interfaz, y tenerla completa. Eso nos va a dar una unidad de productividad. Bueno. Para redondear el tema de estimación en la agilidad, entonces ahora con la profesora Tolaba, ustedes van a quedar trabajando la lectura del paper que se les dio y la guía, el cuestionario que era para ayudarlos en la lectura y la comprensión de ese trabajo. Y que esa temática, ese trabajo es muy interesante y ayuda mucho también a aprender sobre cómo se estima. ¿De acuerdo? Bueno. Con esto estaríamos terminando. El día jueves va a ser un día de consulta. ¿De acuerdo? Entonces, para que no haya una clase vacía y Carolina se siente a mirarse a sí misma en la pantalla, se va a solicitar a aquellos que necesiten una consulta sobre algún tema, sobre el práctico o alguna observación que se hizo y no se comprende, que le avisen a la profesora Tolaba, vamos a ir a la consulta. Entonces ella los va a estar esperando. Pero si no hay nadie que necesite consulta, el 8 hay evaluación entonces ya sabemos que todo está comprendido y se puede evaluar con tranquilidad. ¿De acuerdo? ¿La consulta va a ser en el horario de clase o puede ser tipo 4 o 5 de la tarde, el jueves? Carolina. El jueves a las 4 puede ser, hasta las 5 únicamente. Bien, profe. Bueno, recuerdan de igual forma, Claudia, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra, corroborar que va a querer la consulta, ¿no? Sí, profe, le mando correo a la profe Tolaba. Bueno, listo. Entonces yo me despido de ustedes y ahora siguen trabajando con el práctico, que sería el número 7, creo, o 8. No, el 8. Bueno, sí, porque el 7 es del software. Listo, entonces nos vemos. Una última pregunta, ¿el Sí. TP7 hay que enviarlo o no? Sí, a la profesora Tolaba.
ella lo va a mirar, que es el uso de la herramienta. Bien, Principalmente profe. lo que estamos haciendo, observando y buscando en sus prácticos es si comprenden lo que estamos trabajando, no los resultados, porque los resultados todos son diferentes. Pero a ver, ¿qué nivel de COCOM usamos? Y me refiero al 6, que es el que yo corregí. ¿Qué nivel de COCOM usaron y por qué? ¿Cómo fueron desarrollando? ¿Cómo usaron las tablas? ¿Qué estimaciones? ¿Qué criterio usaron? Eso estoy evaluando. ¿De acuerdo? Y con el mismo criterio se va a corregir o se va a mirar sus prácticos que van a realizar con el software. Si, digamos, colocaron las cosas donde correctamente debían estar y cómo interpretaron los resultados, ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos por mi parte. Creo que el martes y el jueves con Carolina van a tener la consulta. Hasta luego a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bien. Respecto al práctico de COCOMO con la herramienta del software, envíen la pantalla final que queda cuando ya han ingresado todos los datos, los cálculos, identificando qué es lo que obtienen y aclaren, vieron que se les dio en la parte del enunciado distintas características y bueno, describan a qué parámetro o a qué atributo lo asociaron. Creo que es lo más importante, digamos, para ver después cómo cómo hicieron la carga, digamos, dentro de lo que es la herramienta. Bueno, en el práctico... ¿Profe? Sí. Disculpe, sobre el práctico 7, ¿tenemos que enviárselo hasta hoy? No, envíenlo hasta el jueves, no hay problema. Así lo veo y eso ya tienen la devolución antes del examen. Bien. Bueno, en el práctico 8, yo creo que después de haber escuchado a lo que comentó la profe, creo que se aclaró bastante sobre lo que son las preguntas y sobre lo que habla el paper. Todos lo pudieron resolver, todos pudieron plantear el práctico ese, pudieron leer el paper. Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, yo tuve inconveniente en responder las dos primeras preguntas, no sabía si eso era para los que trabajaban o era para todos. La primera sí era la pregunta referida a todos, digamos, para que puedan ver cómo se podían estimar un proyecto, cómo se podía estimar el costo en un proyecto usando desarrollo ágil. Que también está respondido esto en parte de lo que es el paper, ¿no? Y después el segundo, que es lo que me parece que es más importante, era que cuenten los compañeros que trabajan sobre su experiencia de cómo realizan la estimación. ¿Alguien que pueda aportar sobre esto? Sí, profe, le puedo aportar, Sí. yo desarrollo. Sí. Bien, cuando tomamos la oportunidad para desarrollar algún sistema, ya sea para un supermercado, una obra social, algo chico, sí, hacemos un uso mezcla de entre metodología tradicional con ágil, pero en lo que es la estimación, que le estuve consultando a mi supervisor, me dice que lo hace con un criterio personal, lo hace el tema. Por eso le consulté a la profe cómo es que se evalúan los puntos de esfuerzo. Él se pone de acuerdo cuando toma el listado de requerimientos y saca las historias de usuario, de agarra, clasifica una lista de tareas para cumplir esa historia de usuario. Y a nosotros, que somos el grupo de desarrollo con otros 2 compañeros más, nos da un plazo de 3 semanas y nos agarran, nos dicen, bueno, acá tienen, como en una pizarra, tienen, se desarrollan, le doy un ejemplo, 2 historias de usuario y tiene esta cantidad de tareas. Pero cada tarea es una difícil, una mediana y una sencilla.
Se lo puedo poner así de sencillo. Puede ser una sencilla, puede ser un evento de un menú a otro. Y una tarea difícil es crear una tabla, una grilla, un informe que tire un informe, para darle un ejemplo. Y nos dice, bueno, ustedes tienen que tratar de juntar entre los tres 15 puntos de esfuerzo, una cosa así, que la dificultad llegue a una media de 15 para cada uno. Y nos da 3 semanas para desarrollarlo. Obviamente todo esto trabajando siempre en nuestra plataforma, que es, trabajamos exclusivamente en C, con un entorno de desarrollo ya privado de ellos. Sí. Y desarrollamos hasta en el plazo de las 3 semanas, todas las tareas que podamos hacer. ¿Qué puede suceder ahí? Que me haya dado una tarea porque es equitativo, es 15 puntos para cada uno. Cada uno agarra el que le parece conveniente, tiene que tratar de llegar a 15. Puede agarrar toda sencilla, puede agarrar una difícil y otras medias, pero tiene que llegar a 15 puntos, sí o sí. Al cabo de las 3 semanas, cuando terminamos de desarrollar todo, nos tenemos que juntar en una videollamada y ahí agarramos y decimos cómo nos fue, si terminamos todo lo que hicimos y lo que no pudimos completar de nuestras tareas, decir qué se nos dificultó, específicamente qué fue lo complicado. Y aquí es como un sprint backlog, por así decirlo. Nos ponemos de acuerdo de decir, mira, yo no pude hacer este evento porque yo no sabía cómo resolver este evento por X y motivo. Entonces, para la siguiente iteración, por así decirlo, claro, el siguiente sprint que vamos a desarrollar, a mí se me agrega un poco más el plazo de tiempo. O sea, yo tendría que trabajar 6 horas por día. Me dicen, bueno, vas a trabajar 7 y tratas de resolver el sprint. Si se te dificulta para el siguiente sprint, bueno, ya pasa a ayudarme a otro compañero para no tratar de atrasar a mis demás compañeros, por así decirlo. Pero siempre se trabaja de esa forma. La estimación que hace el supervisor mío nos tira una pizarra de tareas, nosotros agarramos ahí, tratamos de llegar a ese número estándar que él nos pide y desarrollamos. Cuando se termina el plazo nos juntamos todo y decimos si estuvo bien o si estuvo mal y qué nos fue mal. Y así es básicamente a grandes rasgos cómo trabajamos nosotros. Claro, entonces ustedes directamente se encargan de trabajar y esa distribución o eso que comentaba la profe del planning poker y cómo determina cuántas historias se van a hacer, todo está centralizado en él, digamos. Él directamente ya les asigna todas las tareas. Sí, sí, exactamente. Bien. No pasa por nosotros la puntuación esa, digamos. Claro. Y después te comentó algo sobre cómo determina el costo, porque hasta ahí es una distribución simplemente de la distribución del tiempo, claro. Sí. Bien. ¿Y después en costo te dijo algo o quedó no, el costo eso? me lo dijo, vos imagínate, me dijo así, imagínate vos cuánto venís trabajando y fíjate los módulos que vas haciendo, casi todos son iguales. Un informe, imagínate que debe costar, me dijo así como $900 un informe. Yo le digo, pero el informe puede ser corto, puede ser largo, sí, pero la base es de ahí, del número que me estás diciendo, y de ahí le vas agregando las consultas, porque puede venir de una base, puede depender de un sistema externo, pero la base es ahí y lo que te lleve a hacerlo, me dice. Yo la verdad con el tema de los costos no me quiso aclarar. Claro, no me lo quiso decir. Obviamente, no, por eso preguntaba. Sí. Bueno, entonces, más que nada, ustedes tienen una distribución centrada en una persona que es, obviamente, que es basado en la experiencia que tiene él y ya ve cuántas se tiene las tareas que se le pueden asignar a cada historia de usuario y en base a eso hacen la distribución. Generalmente son así de 3 semanas. Sí, por lo general nos tocó de 3 semanas. Cuando hicimos un sistema muy delicado para que comunicaba una obra social con un hospital, los plazos eran más largos, nos daban un mes, pero eran, ¿cómo le puedo decir? Nos seguía muchísimo el desarrollo. Era más compleja, pero a la vez era como unas pequeñas reuniones una vez a la semana para ver cómo íbamos. Nos querían ver si realmente podíamos entender lo que nos pedían. Claro, entiendo. ¿Alguna pregunta de sus otros compañeros?
Bueno, gracias, Pablo. No, ¿Alguien más? Luis, Madrid, que ellos son los que trabajan, no sé quién más trabaja, a ver, para contar su experiencia. En mi empresa, con mis compañeros, trabajamos de la misma manera que dijo Maiwa. Ujú, Y el problema es que ahí solamente trabajamos dos, o sea, por desarrollo trabajamos dos, como él, pero en los desarrollos que vimos siempre iba una parte de desarrollo web y otra móvil. ujú, Y yo iba a la parte móvil y mi amigo, mi compañero iba a parte en la web. Y ujú. toda la historia de usuario nos dividíamos así para la parte móvil y web. Es como desarrollar cada uno todo un sistema completo Claro, de esa manera. Y después, cuando desarrollamos así grupalmente, ahí sí, como dice el compañero que nos separaba el módulo, no importa la complejidad de cada módulo, lo íbamos resolviendo. Y al final, bueno, y si faltaba, el que tenía, hasta el que le sobraba tiempo, le ayudaba al otro. ujú, Y con respecto al costo, eh, no, no me animé a preguntarle, ah, pero siempre toma como base lo que pone las páginas de Nación con respecto a los niveles de desarrolladores. a los salarios para los desarrolladores. Claro, Ah, con eso tiene más o menos un precio de cuánto nos paga a nosotros, más lo de él, más, bueno, sería lo del alquiler, los otros gastos y lo que queremos ganar. bien, tienen otras consideraciones. Sí. Bueno, Madrid. Ujú, claro, claro, claro. Sí, lo que más se ve es como comenta la profe, que es la parte de la experticia que tenga cada uno y que ya van viendo, bueno, este proyecto requiere tanto esfuerzo y va sacando el costo que pueda considerar. Y así como dice su compañero Gómez, es ver, cubrir el salario de los empleados y los costos adicionales de la parte de la oficina, de las otras cosas que necesite para el desarrollo y aparte considerar una ganancia, ¿no? Ujú, Y mi manera de cobrar es, o sea, todo el esfuerzo lo pongo al principio del banco. Por ejemplo, algo tan sencillo, mira, como para hacer, supongamos, páginas web. ujú, Este, yo cobro, por ejemplo, 12.000 pesos, que es toda la parte de desarrollo e ujú, implementación, pero después te cobro mantenimiento. Y ya el claro, mantenimiento vendría a ser un ingreso pasivo, porque prácticamente no hago mucho, solamente tener que actualizar el sistema y hacer algunas claro, mejoras, pero eso ya me va dando ingresos pasivos y esto, bueno, no nada que ver con lo que estamos viendo ahora, pero es la forma que yo tengo de cobrar. claro. ¿Y vos qué consideraciones haces para ponerle ese monto en lo que es el desarrollo? Por ejemplo, el tiempo que me lleva.
el tiempo que me lleva a hacer Ujú. el de implementar tales módulos que me están pidiendo. Prácticamente es el tiempo, pues, pero después es un estándar normal, porque también tengo que ver que no vayan a la competencia también, o no poder, Claro. sí, pero sí son Y así cosas. para el trabajo que vos realizás, los montos son similares, entonces a lo que vos Sí, cobrás. claro, son similares y también me fijo también la competencia, los montos que tienen ellos. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de los otros compañeros? ¿Algo que se les ocurra? Bueno, ahí está. Bueno, después de lo que continuaba era la parte de la estimación y control de métodos ágiles. Las preguntas estaban como muy puntuales, así que yo no... primero era la parte de cuándo se consideraba un proyecto exitoso. Vamos viendo a ver qué fueron respondiendo. Pero creo que, a ver, esa pregunta, Vilte, Buenas tardes, profe. Yo puse que un proyecto se considera exitoso cuando el proyecto se termina dentro del tiempo, costo y calidad esperados. Eso según bien, Jones. sí, bien. Sí, estas eran más puntuales y estaban las respuestas al- fácilmente identificables, ¿no? Em, ¿Cuáles son los problemas? La pregunta D, ¿cuáles son los problemas en la administración de costos en los métodos ágiles? Coria, Profe, sí. la pregunta B dice, ¿cuál es la medida con la que se evalúa el rendimiento de un equipo? No, no, yo te pregunto la D. Ah, la D. Sí, porque las otras preguntas las vi que Ah, estaban muy puntuales, así que a ver. A ver. Puse que, bueno, que el problema es la falta de una administración y monitorización efectiva, además de carecer de generación de evidencias y estimaciones de costos. bien. Y después otra que me pareció, les voy marcando las preguntas que me parecen que están más relacionadas, sobre todo con los conceptos que la profe hoy habló, porque muchas de los que están ahí se responden también con lo que la profe habló hoy en la clase teórica, digamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante para los autores el proceso de replaneación? Gómez, Es importante el proceso de replaneación para obtener un mejor control y monitoreo de los costos en cada iteración que se realiza para los puntos de función, además de utilizar los puntos de función de historia como métrica para medir el esfuerzo. eran los que trabajan, los que mencionan el trabajo son los puntos de función y los puntos de historia, ¿no? No los puntos de función de historia. Algo así como estaba. Puntos de función y los story point los aclara ahí. Bien. ¿Y cómo proponen estimar el costo del proyecto los autores? Cruz, Eh, bueno, o sea, proponen dos formas, digamos. Tienen dos propuestas para estimar el costo. Una que se basa en los puntos de historia y la otra que se basa en los puntos de función. Bueno, los autores proponen crear un método que sea capaz de estimar los costos basado en la evidencia histórica, controlar y monitorizar los costos periódicamente y también que con esto lograr minimizar las pérdidas de costo y ajustar el programa a los tiempos y compromisos con el cliente. bien. ¿Están de acuerdo con lo que respondió?
Y por último, que es lo que tiene relación, que después también lo van a aplicar cuando hagan el trabajo, ¿cómo proponen los autores definir el tamaño de una historia? Esa es la pregunta ahí, Sutara. ¿Cómo proponen? Para medir el tamaño se utiliza la métrica no, profe, me confundí. Es la I. Sí. Para medir el tamaño de una historia de usuario, la métrica utilizada son los puntos de historia, que explicó la profe de teoría, aunque también se utilizan otras métricas que son como los días ideales, las horas de ingeniería perfecta y los puntos también de función. Bien. Lo que tienen ahí entonces que remarco en base a esto es lo que le aclararon la profe, que cuando tienen que indicar que van a ser los puntos de historia, qué otros factores afectan para determinar ese esfuerzo de ese punto de historia, ¿no? Que les había marcado, que era la complejidad y otros factores más que influían para determinar eso. Bueno, como les digo, el práctico más que nada era para compartir la parte de la experiencia de los compañeros que trabajan y después yo creo que si lo releen ahora el paper en base a lo de la clase de teoría, van a ver que se lo leen con más facilidad y van a tener otra mirada también sobre los mismos resultados que plantean, ¿sí? Las preguntas, como les digo, eran más puntuales de leer un párrafo y marcarlas, pero más que nada con la clase que dio la profe hoy creo que es más fácil de leer y comprender el paper. Bueno, yo creo que con eso estamos y quedaría, bueno, que me confirmen para la próxima clase si tienen alguna duda o me envían mail cuando van estudiando y cualquier cosa les voy contestando por mail y bueno, si no, el jueves nos reunimos, ¿sí? Me confirman eso de la asistencia a la consulta, nada más. Bien, Bueno, profe. profe. Bueno, profe. Listo, entonces terminamos la clase de hoy. Profe, disculpe, le vuelvo a preguntar por el trabajo anterior, el TP7. ¿Cómo es el formato que le debemos enviar? Tienen así, ustedes lo ejecutan en el software y tienen envíen la captura de la última pantalla, la final que le queda con los valores calculados. E indiquen en el enunciado, vieron que les daba distintas características de que se consideraban a qué ustedes, porque para cargar la tabla de COCOMO ustedes debían indicar, bueno, esto hace referencia a los datos, a los atributos que tenían que utilizar para hacer los cálculos de M, ¿sí? Entonces ahí pueden decir, bueno, yo consideré bajo por esta razón, bueno, en base al enunciado. Voy a ver si lo tengo acá al enunciado de la práctica, a ver. Ven, cuando estaba el práctico habían definido distintos factores. Bueno, ¿a qué hace referencia? Obviamente este era al de nivel de madurez. Entonces ustedes digan, ¿qué le pusieron? Valor bajo, alto, el nominal. Acá, por ejemplo, el factor res es nominal, porque ahí les dice normal. Entonces ese es el que ustedes cuando utilizan la herramienta es como lo configuran. Bueno, entonces así, para el producto, los atributos que consideraron son estos. Bueno, ¿a qué hace referencia? ¿A cuál es el factor que influye y cómo lo pusieron? Si es nominal, alto, bajo. Bueno, a eso digo que hagan la aclaración. Colocan esto y después ponen la captura de pantalla de los resultados que obtuvieron, nada más. Aclaren sí los valores que asignaron para obtener los cálculos, digamos, los resultados. ¿Ahora se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, eso es todo entonces. Bien. Bueno, espero entonces cualquier cosa que me avisen.
Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Chao, hasta luego. ¿Profe? Sí, Disculpe, me acabo de acordar de una duda que me quedó. sí, En la tabla del práctico 7, donde teníamos para completar, sí, en la parte de los atributos estos de los factores de personal, sí, tenemos AEX, sí. PEX y RTEX. No coinciden, digamos, las siglas con las que están en el software. Pero tienen variantes, fíjate que hacen, sí, creo que una es el orden que tienen, Sí, pero sí están consideradas. Ay, no me acuerdo ahora cuáles son. El LPEX, creo que ese sí cambia el orden, pero el orden de las siglas nada más. bien. Sí, creo que el que figura acá en la tabla del práctico es AEX y en el software dice APEX, ¿puede ser? Sí, sí, Bien. Eso quería sacarme la duda. bien, bien. Sí, eso es el orden nada más de las siglas. Bien, profe. Gracias. Bueno. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego.